dar información certera, concreta, en datos duros sobre las elecciones, pero ahora no sobre las elecciones a nivel nacional, aunque sí un poco. Sobre todo hoy nos vamos a enfocar en los estados. Hay una batalla electoral en, en todo México, pero sobre todo en 9 entidades, entidades federativas. La Ciudad de México y 8 estados que van a cambiar de gobernador. ¿Cuál de estos estados tiene más peso y por qué? Electoralmente hablando, porque no es como que valgan más las personas de Puebla o de la Ciudad de México que los de Yucatán. No, aquí estamos hablando electoralmente, cómo funcionan estas elecciones en los estados, que por qué pesa más uno que otro y por qué hay que tener en mente la importancia de estas elecciones estatales en una esfera nacional, además evidentemente de la importancia que tienen en el cambio de proyectos políticos que podrían tener algunos estados, como lo es Yucatán, por ejemplo, que ha sido gobernado por el PAN, como podría ser Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano, entre otros. Por ejemplo, Guanajuato, que es gobernado por el PAN, años gobernando el PAN y miren cómo lo tienen. Así que para hablar de esto, de la importancia de los pesos electorales que hay en los estados, yo le agradezco infinitamente, como todos los miércoles ya, a nuestro querido Álvaro Arreola, investigador pionero en temas electorales, sobre todo en la investigación de temas electorales estatales. Mi querido Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meme? Buenas noches. Buenas Oye, noches a todos. Álvaro, qué gusto Sí, verte como los miércoles que nos estamos encontrando por acá. Y pues justo sí. ayúdanos a entender esto de los pesos electorales en los estados. Son 9 entidades federativas. Se habla mucho de ese término de la joya de la corona, pero a veces no entendemos lo que significa este término de las joyas de la corona y por qué un partido político puede tener más interés en ganar un estado que en otro. Eso creo que nos podría ayudar mucho a entender cómo están los procesos electorales en los estados. Sí, mira, yo creo que para tener más claridad sobre el panorama, que además de la elección presidencial, como bien lo dices, se acompañará el próximo 2 de junio de elecciones de gobernador en 9 entidades federativas y en 30 entidades federativas, además, procesos de elección de Congreso local y ayuntamientos. Solo en 2 entidades del país no habrá elección de ayuntamientos, que es el caso de Durango y Veracruz. Todos los demás habrá elecciones de ayuntamientos, pero en nueve particularmente, y este es el motivo de esta pregunta tuya, son 9 entidades en donde habrá elección de gobernador. Los gobernadores en la historia electoral mexicana han sido, vamos, una pieza clave dentro del modelo que los mexicanos de mi edad, un poco más y tal vez un poco menos, conocemos desde hace mucho tiempo. Los millennials, los jóvenes que no tuvieron como ciudadanos la imagen en donde todo lo ganaba un solo partido, como el de La Voz, que sí lo vio, pues finalmente la construcción o la imagen que se tenía de los gobernadores, más o menos, si somos, usando una metáfora aristocrática o aristocratizante, pues eran más o menos como los virreyes. Siempre se les vio con esa característica. Los virreyes eran como los representantes, en este caso del sistema presidencialista mexicano, autoritario, rígido, centralista, pues eran los gobernadores los que lo acompañaban para el control que necesitaba el partido, pero sobre todo el régimen. Y bueno, entonces, mientras que el país hasta 1989 no conoció un gobernador diferente a la escuela del Partido Revolucionario Institucional, pues realmente entonces lo que veíamos todos eran entidades bajo el férreo control del régimen priista. 1989 fue la primera ocasión en que una entidad federativa, Baja California, conoció de la presencia de un gobernador diferente al PRI.
o de un partido diferente al PRI, que fue el caso de Baja California con Ernesto Rufo en 1989. Hasta la fecha se ha señalado, y creo que correctamente, Rufo ganó bien la elección, pero es cierto que con el consentimiento de quien yo creo que hasta el 2018, ¿sí? Con el consentimiento del presidente de la República. Si Carlos Salinas de Gortari no hubiera querido, finalmente Rufo no hubiera llegado a la gobernatura. El control electoral estaba en manos de todas las instituciones y de todos los organismos que tenía el PRI, desde el mismo Instituto Federal hasta el organismo local en Baja California. Pero bueno, finalmente a toro pasado quedó Rufo e inaugura una nueva presencia, un nuevo escenario en donde el gobernador es de otro partido. Entonces, hay gobernadores que la historia mexicana es muy singular en este caso, Meme, porque tenemos de todo tipo. O sea, hay gobernadores o virreyes, entrecomillado, que tienen connotaciones y que tienen una suerte de imagen, ¿no? Hay gobernadores que han sido totalmente de cepa militar, ¿no? Gobernadores que eran generales, jubilados del ejército, que después que el régimen los convirtió en gobernadores que tenían una relación muy fuerte con el campo mexicano, gobernadores que tenían toda la veta caciquil, ¿no? Hasta los años 50, 60 del siglo pasado, los gobernadores priistas eran sobre todo representantes caciquiles del poder autoritario presidencial. Esa es la verdad. La pregunta es muy importante para conocer entonces si a lo largo del tiempo el peso electoral en las entidades federativas, y sobre todo discutiendo elecciones de gobernador, pues es importante. Mientras vivimos un régimen autoritario, priista, y después con su aliado panista, el PAN, pues realmente los equilibrios nunca se modificaron. Realmente ni el PAN entre 2000 y 2012, ¿sí? Tuvieron todo para ensayar una nueva manera de comportamiento de los gobernadores, mas sin embargo no fue así. Se siguieron comportando con la misma ruta, hasta el mismo Pancho Barrio en Chihuahua, que llegó en el 92, siguió siendo ese dócil ejecutante de las políticas federales, que esto es muy importante también para entender los pesos electorales de las entidades, que es muy diferente al peso político de los gobernadores. No sé si me explique, pero cabe pues esta puntualización. ¿Hay peso electoral? Sí. Por ejemplo, de estas 9 entidades federativas, el peso mayor es la Ciudad de México, inmediatamente Jalisco, inmediatamente Veracruz y Puebla. Serían las 4 entidades. ¿Por qué su importancia? Pues porque son las más pobladas, simple y sencillamente. De estas 9 entidades, la que menos peso y preocupación electoral tendría es básicamente Morelos, sería Sí, Morelos. la entidad más pequeña, que en términos electorales, Morelos siempre fue considerada, si hiciéramos una tipología, no nos da mucho tiempo el programa, podríamos pasarnos horas analizando estas tipologías, pero Morelos es una entidad federativa que históricamente pues, era el desdén. Quien se iba a Morelos era casi como el político castigado. Quien se iba a Yucatán era otro político castigado. Quien se iba de gobernador a Tabasco, pues más, ¿no? Pues Tabasco siempre, además algunos gobernadores se solazaban diciendo que Tabasco era el ayuntamiento más cercano de Chiapas. Dentro de O sea, Chiapas, restándole la importancia a Tabasco, obviamente. Tabasco siempre fue visto hasta los años 70 como un ayuntamiento más de Chiapas, desgraciadamente, pero así eran los políticos priistas. Entonces, hay pesos electorales que para subrayarlo bien y que la gente nos entienda, es el peso electoral deviene del tamaño de la población. Ese es el peso electoral. Pero el peso político, ¿sí? Es otra cosa.
Y dentro de estas 9 entidades, obviamente quien resalta como con su peso electoral poblacional, pero sobre todo político, pues es la joya de la corona, como bien lo dijiste, es la Ciudad de México. La Ciudad de México es la capital de la República. Ergo, quien controla la Ciudad de México tiene el bastón de una entidad sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el repositorio de los poderes federales. La A Ciudad eso de quiero México, preguntarte. por esa característica, es políticamente la fundamental. Ahí es donde entra la pregunta, porque corrígeme si me equivoco, quizás tú tienes una percepción distinta, pero la campaña de Xochitl yo la veo abandonada por sus propios dirigentes porque decidieron apostarle a la de la Ciudad de México. De hecho, desde el 2021 van vendiendo que ellos ganaron y que ganaron y que ganaron porque le restaron poder a Morena en la Ciudad de México por razones varias. Y cuando Xochitl queda, aparentemente se veía que la iban a apoyar mucho y que venía con todo el apoyo institucional, pero cuando empiezan las campañas no fueron a su arranque, pero sí fueron al de Taboada. De hecho, veo mucho interés presupuesto en la Ciudad de México y no en la presidencial. A mi parecer es justamente por eso, porque buscan ganar la capital por el control que tiene territorial, poblacional, el que concentras los poderes, es el centro financiero, económico, de etcétera, etcétera, pero olvidan y dicen, bueno, pues ya damos por perdida la nacional y nos concentramos en la Ciudad de México. ¿Cuáles serían otras razones por las que tú encuentras que la Ciudad de México se convirtió en el botín dorado del PRIAN, básicamente, que es la elección que se están disputando, incluso más que otros estados? Sí, es muy curioso porque finalmente pareciera ser, si uno revisa la historia política de la Ciudad de México de 1997 a la fecha, o sea, en los últimos 27 años, la Ciudad de México ha sido gobernada por la izquierda. Y pareciera también, o no pareciera, sino yo creo que esa era la disposición histórica del PRI y el PAN, del régimen prianista que conocemos desde 1989, para poder ser o fortalecer a una izquierda leal e institucional. Se consideraron que la Ciudad de México era muy complicada ganarla a los priistas, porque finalmente en la Ciudad de México, hay que decirlo, pues finalmente la ciudadanización y la actividad cívica de la Ciudad de México siempre ha sido desde el siglo pasado, desde el movimiento estudiantil del 68 en adelante, la Ciudad de México se convirtió pues en el fuerte, ¿no? En el fuerte político, en el cuarto de guerra de la izquierda. No había más. ¿Por qué? Porque el resto de las entidades federativas estaba vetado a la izquierda. Y entonces se le dejó crecer. Y en el único lugar viable, porque finalmente era más difícil el control y la compra de voto en la Ciudad de México, pues entonces la Ciudad de México resultó un polvorín después de 1988. Después del 88, la Ciudad de México confirmó su línea hacia la izquierda. Y desde el 97, pues, con Cuauhtémoc Cárdenas y en adelante otros, la izquierda ha gobernado la Ciudad de México. Pero ahí fue donde el régimen, ¿sí?, pudo controlar efectivamente a la izquierda, dándoles la paleta o el dulce o el chocolate más exquisito, que era la Ciudad de México. Pero sin duda que hasta 2015, que hubo una reforma constitucional y que dio libertad y autonomía a la Ciudad de México, hasta 2015 la Ciudad de México no era políticamente trascendental para el régimen. Era una entidad en donde se podía controlar igual que todas las demás. Igual que todas las demás. Entonces, las características de la Ciudad de México, pues obviamente, si lo vemos a nivel de desarrollo económico o progreso educativo o escenario cultural, pues es avasallador frente a todo el resto de las entidades, bueno, porque finalmente es la capital de los poderes federales. Y los poderes federales, igualmente para lucirse, pues han hecho de la Ciudad de México un rostro idóneo. La convivencia del régimen priista y del modelo panista de 2000 a 2012 para con el gobierno, para con el jefe de gobierno y después representante de la Ciudad de México, pues siempre fue una relación, si no cordial, sí guardando las proporciones,
muy sujeta a los presupuestos que el régimen federal tenía. Por lo tanto, sí, la Ciudad de México tiene el mayor presupuesto del país, sí, la Ciudad de México tiene los más altos valores cívicos y de oposición, pero bueno, hasta 2015, repito, era una más de las entidades y en el circuito de las elecciones valía más, sobre todo por su peso electoral, un poco menor que quien realmente tiene el peso electoral mayor de la República, que es el Estado de México. Álvaro, aquí quiero preguntarte esto. ¿Cuáles serían las implicaciones, por ejemplo, en un utópico que la Ciudad de México fuera gobernada por un Taboada? Porque no, creo que las implicaciones no serían las mismas si gobernara alguien, al menos con un poquito de ética, pero supongamos que le da la vuelta a las encuestas y ganaría Taboada en la Ciudad de México. ¿Qué implicaría eso tomando en cuenta que un proyecto como el de Claudia Sheinbaum gobernara la presidencia? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería un escenario, pues, ahí? Bueno, en primer lugar sería altamente explosivo, porque las características que hoy tiene la Ciudad de México son muy diferentes. Hasta antes de 2015, repito, pues era un botín político, ¿no? Hoy, a partir de 2015, tiene una autonomía que hay que celebrar, tiene una capacidad, ahora sí, para poder enfrentar con proyectos locales, proyectos propios, en todo el terreno económico, político y social, y justiciero, jurídico, al plan federal. Esto es una realidad. Solo la Ciudad de México y en el otro caso, algunas entidades, 3 o 4 entidades federativas son las únicas que realmente pueden oponerse a la planeación federal desde un punto de vista territorial fuerte, sólido. Estoy hablando de Jalisco, estoy hablando de Nuevo León, ¿sí? Y un poco menos Veracruz, y todas las demás pues estarían en las mismas condiciones, fuera de los recursos naturales de algunas, pero que están bajo control federal. Entonces, si la Ciudad de México llegase a estar en manos del PAN, pues presumiblemente yo diría que nos remontaríamos quizá, y no es guasa, nos remontaríamos al siglo XIX, en donde el gobernador de Yucatán sí quiso sobre todo enfrentar al poder federal y convertirlo en una entidad independiente. Los panistas son tan horrendamente conservadores, autoritarios, aristocratizantes, que si se ocupan de la Ciudad de México, lo primero que harían es declararse independientes. Querrían crear un territorio autónomo libre de toda la contaminación de Morena y del gobierno de Morena, ¿sí? ¿Cómo sucedería esto? Bueno, pues ellos pensarán que tienen al Poder Judicial que les podría obedecer, etcétera. Sería muy complicado, vamos, en el siglo XXI, esta muestra de conservadurismo, de centralización política, pero no creo que no quisieran hacerlo. Habría mucha, bueno, es que, meme, es una utopía que solamente creo que, yo ya ni a Diego Fernández de Ceballos se le ocurriría, pero creo que a Marco Cortés o al candidato al gobierno de la ciudad, sí están pensando en que pueden obtener el triunfo, pero va a ser muy, muy complicado. El decaimiento, la debilidad, el deterioro de Acción Nacional, del Partido Acción Nacional, otrora partido ejemplar en cuanto a las luchas por el humanismo, el bienestar, pues ya no está, ese partido ya no existe. Hoy es un grupo de interés más, o sea, no es O sea, ¿tú partido coincides político con ya. esto que ha dicho Morena, sobre todo en la Ciudad de México, que el PAN ya no es el PAN de Gómez Morín ni el PAN de Manuel Cloutier? Sí, no, ya no, ni el PRI es el PRI de No, Jesús bueno, Reyes se de me queda Goles, claro. ¿no? Sí, Se no. convirtieron mira, perdieron independencia, perdieron militantes, y lo que es más importante, en los últimos 6 años, perdieron votos, millones y millones de votos. El 2021 representó para ellos, sobre todo para el PAN, ¿no?
una ilusión enorme. ¿Por qué? Porque dijeron, si en el 21, con el poder de Morena, ganamos 8 o 9 alcaldías por encima de los morenistas, bueno, es la actitud normal que debe tener una organización partidista. Si gané en el 21, ¿por qué no lo voy a repetir a los 3 años siguientes? Es válido. Eso todos los partidos lo piensan y actúan en consonancia. Pero aquí estamos hablando de dos organizaciones que dejaron de ser partido político para convertirse en grupo de presión y estar atado a los intereses de determinados empresarios de medio pelo, además. Digo, por muy Claudio X González que sea, es un empresario de medio pelo, igual que Salinas Pliego, porque finalmente no son los Valladares empresariales de Estados Unidos o los europeos que cuando entran a la política, no, o sea, no es un Berlusconi, vamos, un Sí, empresario que no, llega al muchos de poder ellos en Italia. tienen como, Estos señores, son como cabilderos de esos empresarios, en realidad. anda, Sí. anda, son pequeños felinos, ¿no? Atados a intereses inmediatos de ganancias exorbitantes, sí, pero pues no más. Entonces, es altamente imposible que el Partido Acción Nacional y su hermano mayor, el Partido Revolucionario Institucional, ganen la Ciudad de México. No hay referencia, ya no hay una posibilidad. Lo vimos y sobre todo, ¿no? En estos debates que se han dado en la Ciudad de México, en donde no solamente en el debate de la Ciudad de México, sino lo vemos en todas las elecciones locales, el único discurso, la única narrativa que escuchan los pobladores y que escuchan los analistas, que escuchan los periodistas y que ya cansó, es un discurso cansino ya, de decir que todos son lo mismo, ¿no? Que también los políticos de Morena son rateros, son narcotraficantes, ¿sí? Son asesinos, etcétera, etcétera. Recuerda, Meme, que si el régimen acusaba de algo a la izquierda histórica desde los años 60, era de ser violenta, ¿no? El, la etiqueta que se le pegó, se le agenció a la izquierda mexicana siempre de que era violenta, terrorista. Entonces, ahora no, ahora quieren utilizar o están utilizando, ¿no? Una serie de calificativos que para sí mismo, que para sí mismos eran los aplicados a ellos, tanto al PRI como al PAN, en las décadas pasadas. Entonces es muy triste porque finalmente están agotados en ese sentido. Y la narrativa de acusar al otro de todo lo posible, ¿no? Es nada más un discurso de violencia verbal, pero que no tiene éxito electoral. Es más, yo creo que ya nadie, muy poca gente, yo quisiera conocer, a lo mejor tú sí lo sabes, pero el rating de TV Azteca o de Televisa debe ser ínfimo, ¿no? Frente a lo que hay como oferta de periodismo, de información, de sobre todo de estos acontecimientos, de estos procesos políticos que ocurren en nuestro país por otras vías, ¿no? Las redes, programas como el tuyo, ¿no? Inundan hoy a las mentes y a las conciencias de muchos ciudadanos. Y finalmente ya lo otro no da para más. Ya es un discurso agotado. Creo yo que el conservadurismo, la caterva de, de personajes que no comulgan con nada más que con el no, pues entonces ya dio de sí. Álvaro, para concluir, y esta es como una pregunta del millón, ¿cómo ves las elecciones? ¿Qué partido ves que da ventaja en las 9 entidades federativas? No, bueno, Particularmente, las disputas están sobre todo en Yucatán, donde Morena dice quiero gobernar, pero el PAN ha gobernado y el PAN ha tenido sus resultados. Guanajuato, en donde hay una batalla muy importante por sacar al PAN, sobre todo por el tema de seguridad, pero pues también Jalisco. ¿Cómo ves el panorama? sí, mira, así de bote pronto, por orden alfabético.
En Chiapas obviamente arrasa Morena, ahí no hay de otra, y finalmente desde hace 6 años se consolidó la relación del Partido Verde con Morena, ¿sí? Liderazgos que tienen sobre todo una influencia territorial inmensa, y eso explica mucho para los que no quieren entender que las alianzas políticas son para enfrentar fuerzas poderosas, y las alianzas políticas de Morena como partido movimiento tienen ese sentido, meme. Las alianzas políticas son para vencer a fuerzas opositoras importantes. Y entonces, pues, lo que se tiene en Chiapas es una alianza que se refleja en el control de los territorios por parte del Partido Verde y los liderazgos regionales de Morena. En Chiapas lo retiene Morena. Ciudad de México también. Creo que aquí solamente el interés electoral en la Ciudad de México estaría básicamente en dos cosas: si Miguel Hidalgo y Benito Juárez la sigue controlando Acción Nacional, o pierde las dos o alguna de ellas. Mi apuesta es de que pierde las dos. En Guanajuato, Guanajuato es una entidad que desde 1991 gobierna el Partido Acción Nacional. Y hay que decirlo, gobierna gracias a la dádiva política y al compromiso político del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para con el entonces llamado jefe Diego, ¿sí? Capo de los panistas desde aquellas fechas, y que negocia básicamente la derrota de Ramón Aguirre en Guanajuato para que no le den el triunfo al que ganó, que era entonces Fox, sino al emisario que ellos quisieron. ¿Sí? Entonces Guanajuato se convirtió en la casa más célebre del panismo. Curiosamente, cuando era el norte, yo siempre pensé que iban a hacer de Chihuahua, ¿no?, su refugio natural, su cueva ideológica y política, programática, iba a ser para construir desde Chihuahua una forma, una manera muy especial de hacer la política, pero no, escogieron Guanajuato, que finalmente es donde nace el Yunque, ¿no?, la organización de ultraderecha y fascistoide más aberrante que exista dentro de la historia del Partido de Acción Nacional, y ahí se refugian todos los de la ultraderecha. Tiene problemas serios. Guanajuato es la entidad más violenta del país. El número de homicidios que ocurren desde 1991 ha ido creciendo considerablemente. Hace 6 años ya tenía uno de los 4 lugares o de los peores lugares de las entidades federativas, con más homicidios. Hoy es la número 1 en cuanto a homicidios. Guanajuato, creo que las encuestas hablan de que hay un empate técnico, pero yo me guardaría ahí, sí, lo haría con reserva, pero Guanajuato debiese ser lo que sucede en los ayuntamientos, el territorio en donde la sociedad local enjuicie severamente a sus gobernantes. Yo creo que si ese es, por definición, la elección local, ¿no?, el enjuiciamiento crítico de su gobernante, por ser lo más cercano, que es el ayuntamiento, creo que en Guanajuato ya la sociedad local debiese aclararnos efectivamente si van a seguir estando en esos ominosos lugares de homicidios y si hay la necesidad de un cambio. Jalisco, Movimiento Ciudadano desaparece en Jalisco, ¿no? Las pugnas internas entre Alfaro y Maínez son reales. En medio, Dante Delgado. Movimiento Ciudadano desgraciadamente fue aniquilado al no poder poner a Samuel García como su candidato a la presidencia. Tienen a un cómico de la política como Maínez, y bueno, no creo que le resulta, y yo creo que Alfaro, pues, lo hicieron a un lado. Alfaro hubiera sido un buen candidato a la presidencia, me parece que era el mejor que tenía Movimiento Ciudadano. Siempre se pensó que Alfaro podría alcanzar la candidatura, ¿sí? Ha tenido una serie de enfrentamientos y resistencias en Jalisco, sobre todo porque en Jalisco, recordemos, también hay una movilización de ultraderecha que no ha podido conciliarse con el gobernador. Y creo que ahí sí, Jalisco, Movimiento Ciudadano desaparece. Morelos es una entidad muy fácil para cualquier partido que tiene el control nacional, ¿sí? En Morelos la alternancia
ha sido entre el PRI, el PAN en los años 90 y luego viene el PRD, ¿no? Con la figura de Graco Ramírez en Morelos, hace un gobierno desastroso por lo que dicen los morelenses, más desastroso que el de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que es finalmente gana Blanco como candidato del Partido Verde, hay que decirlo. Y pareciera ser ahora, y por eso tal vez entendería la llegada como coordinador de la campaña en Morelos de Adán Augusto López, una pieza política fundamental del gobierno nacional, federal, morenista, y que ayudará sobre todo por sus conocimientos de los contactos con liderazgos sociales que se embarquen en tareas políticas más sólidas. En Puebla, tú eres la experta, pero después del morenovallismo que fracasó, ese modelo autoritario que los poblanos en buena hora rechazaron, ¿no? Moreno Valle se convirtió en la pieza más, vamos, más rara, sobre todo por ese carácter tan autoritario que tenía, ¿no? De los pocos gobernadores que intentaron que su mujer fuera la que le siguiese en el poder de un territorio, ¿no? Llegó hasta ese extremo, nombraba y decidía todo, era el personaje único. En Puebla no, en Puebla Moreno Valle repitió lo que fue alguna vez en la historia poblana Maximino Ávila Camacho como gobernador, ¿no? Si alguien se puede comparar a Maximino Ávila Camacho, ¿no? Era Moreno Valle, ¿no? Que desgraciadamente falleció, pero tú conoces muy bien. Y en Puebla, por más alianzas raras que pueda tener Morena, Alejandro Armenta va a ganar, es indudable, tiene la fuerza de haber estado en conocimiento de todo lo que es la historia priista de la entidad, el territorio lo conoce a la perfección, tiene las alianzas familiares. No creo que Puebla sea un problema para Morena volverlo a ratificar. Tabasco de calle, Tabasco yo creo que va a ser la entidad en donde juntos haremos historia, seguramente va a llegar hasta el 80% de la votación. En Tabasco, mi pronóstico es de que en Tabasco y Chiapas, ¿no? Vamos a tener a la candidata a la presidencia y al gobernador con un 80% de votos, va a arrasar. Es más, yo creo que tanto en Tabasco como en Chiapas, el PAN y el PRI pueden perder el registro local como partidos políticos. El PRD lo va a terminar perdiendo en todas, pero bueno, creo que el PRI y el PAN lo van a terminar perdiendo tanto en Tabasco como en Chiapas. Veracruz. Veracruz es también un escenario muy fácil. ¿Por qué? Porque en Veracruz el PRIAN no tuvo opción más que de la familia Yunes, ¿no? Embarcarse en la política veracruzana con los peores representantes políticos veracruzanos, como son la familia Yunes, pues entonces sí, es un error gravísimo. El PAN no tiene cuadros en Veracruz, el PRI se vino abajo por la imagen y por todas las trapacerías que han hecho. Rocío Nale gana de calle Veracruz. Y Yucatán, tal vez Yucatán sí sea la entidad en donde pueda ser cuidada, no sé qué tanto, porque tanto Mauricio Vila con la dirigencia panista no tiene una relación estable, ¿no? Por la prensa local, uno sabe exactamente que el candidato de Morena está creciendo, es un personaje que si no lo acompañara tanto al rechazado Rommel Pacheco como candidato de Morena en Mérida, ¿no? Parece ser que el Chacho podría ganar ampliamente en Yucatán. Creo que va a ser disputada. Yucatán va a ser interesante, pero repito, Yucatán para el modelo actual de gobierno es importante porque cubre la ruta de el turismo, del Tren Maya, de todo el proyecto de industrialización del sur mexicano. Por Yucatán, sí, el Estado mexicano tiene que impulsar ahí
a un gobierno estable como el de Vila, que no lo represente el candidato actual del PRIAN, ¿sí? O un cambio que puede ser muy interesante, sobre todo porque en Yucatán, recordémoslo, el PRD va solo, Van separados. y ahí el costo para el PRI y para el mismo Partido de Acción Nacional puede resultar catastrófico. En resumen, Meme, desde mi punto de vista y conociendo un poco los juegos tanto de pesos políticos como de pesos electorales y en el manejo territorial, que lo que importa en las elecciones, Meme, y quienes nos ven y nos escuchan, en las elecciones lo que importa es el control y el manejo del territorio. Si para manejar el territorio X tengo que hacer alianzas con el demonio, las hago. Y no me importa lo que diga el periodista. El periodismo queda anulado cuando la única explicación viable, políticamente hablando, es la fuerza y la conquista del poder. ¿Sí? Quien quiera salvar su alma, decía Max Weber, no se refugie en la política, que se vaya a misa, que se vaya a la iglesia. La política no es el lugar. Salvar almas. Y en Puebla, por ejemplo, es un caso muy sonado por todas las alianzas que se han hecho con ex de todo tipo. Estado, no se habla en más de uno, pero bueno, veremos los resultados si funcionó ese control territorial, si la gente al final decide votar por estos proyectos políticos, Morena, el que sea, pero veremos qué tanto funcionan estas alianzas y qué tanto no, y ese también es un termómetro para el partido. Pero Meme, también lo que hay que subrayar mucho en las elecciones de gobernador como en las elecciones de ayuntamientos, que otro miércoles podemos hablar de los ayuntamientos. Esa es otra. A diferencia, y esto es algo muy importante para los jóvenes, ¿no? Ahora sí que como Andrés Manuel López Obrador dice, para los jóvenes, ¿sí? Hoy, a un mes de las elecciones, después de 11 meses de casi iniciado el proceso electoral del 2024, no conocemos denuncias de ninguna entidad federativa en donde el gobernador utilice los recursos públicos para llevarlos para apoyar a su partido, a sus candidatos, etcétera, etcétera. Por primera vez estamos viendo un escenario de limpieza que me parece rarísimo. Yo quiero ver cuánto va a durar eso. Eso yo creo que habría que platicarlo en la siguiente, porque ya vimos a un Marco Cortés pedirle a los gobernadores del PAN que hagan hasta lo imposible. Pero, y en el caso de Puebla, por ejemplo, ya hemos visto ayuntamientos que están regalando los famosos tinacos, en Guanajuato con las tarjetitas. O sea, ahí está. Nada más faltan las denuncias. No se va a erradicar tan fácilmente, pero antes ese era el modelo aprobado para aplicarse en todo el país. Sí. Y los recursos no funcionan. Ahora hay fiscalización. Recordemos, ya el gobernador X no puede disponer de recursos, ¿no? Está atado de manos, de veras, para poder meterlos a una campaña política. Claro, ya no necesitan, porque nada más te lo dejo ahí como dato para que finalmente los escuchas, lo absorban y lo reflexionen. Son 10,000 millones de pesos los que en campaña durante 2 meses los partidos políticos se pueden gastar. Digo, es increíble que haya tantos recursos, son enormes los recursos que tienen los partidos para el próximo mes. O sea, los topes, imagínate el tope para la presidencia es de 600 millones de pesos. Es muchísima lana. Es todo, sí. Necesitamos una reforma electoral para que poco a poco, ¿no? Vayamos erradicando todavía algunas piezas negras que quedan en el tablero y se van a cambiar. Pues Álvaro, mucho tenemos que platicar. Nos vemos el próximo miércoles para darle ahora con ayuntamientos, que ahí también hay otra disputa muy interesante sobre el control de los ayuntamientos. Gracias. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, Álvaro. Igualmente, saludos. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, pesos importantes para entender los procesos electorales, no solamente en cuanto a la batalla de los partidos políticos, sino también por qué unos pesan más que otros, por qué los partidos las apuestan más a unos que a otros.